Volvimos con nuestras columnas habituales. ¿Cómo estás, Isabel Carrera? Hola Raúl, bueno, buenas noches también a toda la audiencia. Muy bien, gracias otra vez. Volvimos a estar este año nuevamente en plural. Nos gustan estos intercambios, ¿eh? Sí, está bueno ¿Con como qué, decías vos. con qué tema venís, Bueno, Isabel? hoy quiero hablar un poco sobre comunicación y liderazgo. Sobre todo teniendo en cuenta en estos últimos días, no últimos días, en realidad últimos meses que notamos que hay como mucha violencia a través de los medios, a través de los discursos, a través de los mensajes. Hay como discursos de odios también. Bueno, Vuelven sistemáticamente. Ya hablamos de esto exactamente. el año Sí, pasado el y año otra pasado. vez de vuelta, sí. Exactamente. Entonces está bueno recordar algunas cuestiones y traigo a colación algo también, retomando lo que decía recién Roque Gervasoni, que hablaba bueno, del liderazgo del Papa Francisco. Creo que hay muchas cosas que podemos tomar de lo que él hizo y cómo ejerció el liderazgo, y su liderazgo sobre todo se basó en la comunicación, en una comunicación muy empática, muy cercana Muy a la gente. simple. Exactamente. Eh, Sobre todo hay que tener en cuenta que el liderazgo se basa en una buena comunicación. Las dos cosas están muy ligadas. No puedes ser un buen líder si no sos un buen comunicador. Y eso Francisco lo tenía muy claro. Y hoy creo que deberíamos mirar un poco esas cuestiones, ya seamos dirigentes, seamos profesionales, el lugar donde estemos, trabajar eso, ser muy claros con nuestros mensajes. Justamente la fuerza del discurso no radica en lo que vos decís, sino en lo que el otro entiende, en lo que el otro interpreta. Y muchas veces digo algunas cosas que no logra o no cala hondo o no llega en la otra persona. Entonces ahí también es lo que hoy hay que trabajar un poco. Y esa era una característica justamente del Papa Francisco, él usaba pal. Me quedé pensando, Isabel, en lo que decías, ¿no? No lo sé igual, pero Sí, no me imagino a Jorge Bergoglio tomando clases de comunicación, sino que tenía que ver con ese caudal informativo y de conocer el mundo y de interpretar el mundo como para poder transmitir con la naturalidad y con la efectividad que lo hacía, ¿no es cierto? exactamente. Creo que sobre todo se basó, o es la interpretación que hago a partir de escucharlo, verlo y como decís vos, y esa característica que él tenía, en la escucha. Su base fue la escucha, de observar mucho, de viajar, de estar atento al otro, y a partir de eso, bueno, y la base para poder ser un buen líder también pasa por eso, por escuchar al otro. Y En, aplica en la religión, en la en la política, política, en la familia, en el en grupo de todos los, amigos. en todos lados, así es como primero escucho, pero escucho para entender al otro, no para No responder. para responder, claro. Exactamente, muchas veces lo que pasa o lo que hacemos es escuchar al otro para responder de inmediato y no ni siquiera interpretamos ni Esperar el entendimos. silencio para meter la bocadita ahí. Exactamente. Bueno, y esa era una gran característica que tenía Francisco, que escuchaba, hacía un liderazgo no de escritorio, sino en la calle, cerca de la gente, eh, y en la escucha, todo el tiempo a la escucha, a ver cuál era la necesidad que había, cuál era la necesidad que tenía su comunidad. Siempre trabajó y tampoco nunca se calló, siempre dijo, y lo dijo también de una manera, como decíamos, muy sencilla, con palabras cortas, con palabras simples, con frases simples y cortas. Eso también es fundamental a la hora de comunicar, usar palabras simples, no grandilocuentes, ni palabras que la otra. Rebuscadas que no se terminan entendiendo bien lo que quiere decir, ¿no Exacto, es que cierto? muchas veces lo escuchamos en algunos dirigentes y la persona no termina, o el resto que está enfrente escuchando, no termina de interpretar. ¿Qué dijo? Sí, o qué me quiso decir. ¿Qué quiso decir? Sí. Exactamente. Bueno, y esa era otra característica. Y otra también fue como supo interpretar también las situaciones en las que vivíamos actualmente. Aprovechó de todas las herramientas que teníamos, como las tecnologías, las redes sociales. Recordemos que le gustaba tuitear mucho, tuiteaba y daba sus mensajes y predicaba el Evangelio también a través de Twitter. Y a través del Twitter todo el tiempo invitaba a los ciudadanos, decía, no tengan miedo a hacerse ciudadanos del mundo digital. Y a través de esta invitación, él daba su mensaje de la Iglesia Católica. Bajaba su línea. Exactamente. Recordemos que lideró una iglesia, una institución milenaria y difícil y compleja como es la Iglesia Católica. Y la más grande del mundo. Exactamente, que tiene fieles en todo el mundo. Y decir, cómo llegar y
Esa fue su estrategia justamente. Tenía una estrategia y su estrategia era esa, ser simple, ser claro, ser sencillo a la hora de emitir su mensaje. ¿Crees, Isabel, te interrumpo acá? Sí, sí. Nosotros que por ahí tenemos un poquito más de años y que conocimos desde nuestra profesión, por lo menos el Papa anterior, en mi caso a los dos papas anteriores desde mi profesión, hubo un cambio de paradigma muy fuerte con él, ¿no? En la comunicación justamente. ¿Crees que hubo un cambio de paradigma ya que se va a quedar o que esto fue un capítulo chiquito, unas páginas y que el Vaticano o la Iglesia Católica o el conservadurismo cristiano va a volver a lo que predicó por siglos o crees que hay un cambio ya que vamos en ese camino? Creo que hay un cambio de paradigma, incluso si uno se pone a mirar y a leer entre líneas y a observar un poco lo que se dio tras la muerte de Francisco y con la elección del nuevo Papa, podemos notar esos cambios. De hecho, el nuevo Papa que asumió era muy amigo de Francisco, fue puesto por Francisco mucho antes, se conocieron en Buenos Aires, trabajaron juntos en Latinoamérica en muchas comunidades y tiene casi un estilo similar. También responde a un movimiento Claro. Que es por los trabajadores y el trabajo por los más necesitados, lo mismo que predicaba Francisco, predica también el actual Papa. Entonces creo que hay y si uno mira un poquito también, este Papa viene a hacer una continuidad y otra vez acá la política y la negociación está detrás. Creo que hubo de antemano un trabajo también de parte del Papa Francisco. Para trazar ese camino. Exactamente. Abrió como el camino, negoció con muchos sectores muy difíciles dentro de la Iglesia, supo negociar y por eso acercó al actual Papa al Vaticano, donde trabajó en forma conjunta y fue allanando el camino y fue preparándole. Isabel, ¿crees que este ejemplo va a prender o prendió en la política? Y estaría bueno que pudiera aprender. No estaría sucediendo. En algunos casos no, te diría, y en otros sí. Diríamos que, bueno, hay dirigentes políticos que tienen muy en cuenta esto, que trabajan estas cuestiones que te decía, de ser empáticos, de ser cercanos con la gente, de practicar la escucha activa sobre todo, de marcar las diferencias de manera humana o con de una manera que no duela, que no moleste, que es lo que hacía Francisco. Él hablaba de temas muy difíciles, pero lo hacía de una manera muy humana y muy cercana. Exactamente. Y creo que si no lo están aplicando algunos dirigentes, tendrían que empezar a mirar un poco más, escuchar los discursos que ofrecía Francisco, cómo se manejaba incluso dentro de la misma iglesia, como te decía, él no estaba encerrado dentro del Vaticano, salía todo el tiempo, se acercó a lugares que otros no lo habían hecho, hablaba con personas muy distintas a él y muy lejanas también, hablaba con los grupos LGBT, dio espacios a las mujeres, nombró como gobernadora del Vaticano a una mujer, nombró a otra monja como dirigente también de un área del Vaticano. Entonces daba espacios que en otros ámbitos no se daban también. Incluso hizo una serie de transformaciones sin destruir lo que es la Iglesia Católica. Por eso digo, son conceptos que podemos tomar en cuenta y los dirigentes políticos, como decís vos, pueden tomarlo en cuenta. Lo rescatás decididamente como un gran conocedor lo anoté acá, de trazar una comunicación y trazar un liderazgo en un solo combo, digamos. Sí, yo lo veo así, directamente, y por eso quería traerlo, porque está muy relacionado con la comunicación política y con la comunicación también, porque hoy vemos que el liderazgo que intentan ejercer, porque no es que lo ejercen, intentan ejercer algunos dirigentes, sobre todo a nivel nacional lo vemos mucho esto, suenan como muy violentos, con palabras muy fuertes que molestan a otras personas y todo el tiempo con discursos de odios y marcando diferencias y alejando a las personas, distinto del mensaje que ofrecía Francisco. ¿Dónde, si bien no tenemos un conocimiento pleno de todo el planeta, pero dónde crees, porque lo decís, pienso en la mayoría de Latinoamérica y encuentro así rápidamente solamente en México que la actual presidenta tiene esa calma para
para comunicar y para transmitir, pero no sucede con los otros presidentes, que hay una acción violenta de descalificación hacia el otro permanente. Soy yo o nadie, digamos, somos nosotros, el espacio nuestro o nadie. Viste que no hay yo voy por acá, vos vas por acá y está legitimada las dos posiciones. La mía es la válida. Sí, por eso justamente sería importante mirar esto. No son muchos los dirigentes hoy o los líderes que ejercen esto. Lula se podría acercar un poco a eso, Claro. podría ser otro dirigente de esa manera. La que actuaba de esa manera también anteriormente era Jacinda Ardern, la ex ministra de Nueva Zelanda. Tienen ese estilo de liderazgo, de cercano a la gente, de escuchar, de ser sinceros y no marcar las diferencias, ni tampoco con motivaciones violentas o de marcar a la otra persona, bueno, diciendo, no, si vos no pensás de esta manera, no estás dentro del grupo, o a vos no te va a llegar esta medida por X motivo. También en los países nórdicos se ejerce una política tranquila, no belicosa. Sí, bastante también. Lo que podemos ver a través de algunas series es lo que te muestran. Claro. Justamente. No visité y no conozco, pero lo que podemos ver, como te digo, a través de la lectura o seguir algunos, también ejercen ese tipo de liderazgo. Bueno, te interrumpí bastante, te dejo un minuto para que cierres, porque te estuve sacando del eje. Bien, era más que nada resaltar eso, como te decía, tomar en cuenta, enumero algunas cositas que apunté, que sobre todo, como te decía, el poder de los gestos pequeños era otra cuestión que tenía Francisco, es decir, él predicaba con el ejemplo. Desde que llegó al Vaticano no usó ninguna ropa suntuosa ni zapatos de lujo, se fue siempre ocupó la misma indumentaria que llevó desde acá, el mismo zapato que tenía desde cuando era cardenal. Otra cosa que también es importante liderar en tiempos de desconfianza, que hoy estamos viviendo bastante, saber cómo manejarse en esas situaciones. Dar la cara incluso cuando vos no cometiste el error, pero a la institución a la que representás es la que cometió algunos errores, bueno, dar la cara y enfrentar esas situaciones también es importante. Así que creo, como para cerrar, que en este mundo que hoy demanda, bueno, nuevas formas de comunicar y de conducir, el estilo del Papa Francisco creo que es un ejemplo para tenerlo en cuenta, para imitar sobre esto que hablábamos. Un liderazgo con una comunicación clara, sencilla y cercana a la gente. Y con Isabel, mucha paz. Muchísimas gracias. A vos.